Bueno, hace un ratito en nuestro editorial analizábamos el tema de las elecciones en Brasil y hay allí una representante crespense, argentina, bueno, hay presencia argentina en la parte de veedores del proceso electoral. Bueno, ella es una conocida crespense, bueno, amiga de la casa. La verdad que nos pone muy contentos, nos da mucha alegría poder tenerla allí, ¿no? En San Pablo, Brasil, representando de alguna manera también a la ciudad de Crespo, porque es una hija de aquí de la ciudad. Fanny Maidana, que es politóloga, bueno, ha ganado una beca, así que está allí desde hace algunos días y ha estado cumpliendo la función de veedora de este proceso electoral. ¿Cómo va, Fanny? Buen día. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día para vos y para la audiencia. La verdad es que bueno, muy contenta de estar viviendo parte de la historia de este país, ¿no? Un momento histórico en Brasil y poder estar y ver cómo funciona todo su sistema electoral, cómo se movilizó ayer la ciudadanía en los distintos centros de votación que visitamos, súper interesante. Qué bueno esto, ¿no? Porque la verdad que es una linda experiencia más para tu profesión, ¿no? Como politóloga, donde, bueno, una de las funciones es esta, bueno, hacer informes, analizar los procesos políticos. Contanos dónde estás exactamente ahora. ¿Estás ahí en una ciudad cerca dentro de lo que es Sao Paulo? Estás allí desde hace algunos días y también para que nos cuentes y la gente conozca cómo es el trabajo de un veedor, qué hace un veedor en este proceso electoral. Sí, bueno, yo en realidad estoy actualmente hasta ya hace una semana y hasta mediados del mes de octubre desempeñando una actividad académica en una universidad de una ciudad llamada Campinas, muy cercana aquí a San Pablo, son 80 kilómetros de San Pablo. Ujú. Y bueno, desde el día viernes estuvimos realizando esta actividad de observación electoral. Es una observación electoral que organizó una organización, coordinó una organización argentina que se llama Worldwide Elections y que, bueno, el objetivo más que de vedor, porque por ahí el vedor tiene otra función, sobre todo cuando hay una sospecha de que puede llegar a haber una manipulación del resultado electoral, Ujú. y también el vedor es oficial. Por ejemplo, las actividades de ese tipo las organiza OEA, ¿sí? La Organización de Estados Estado americano, Americanos. ajá. Esto fue más bien una observación, es decir, nosotros concurrimos a distintos centros de votación Ujú. de la zona, tanto de la ciudad de San Pablo. Aquí estuvimos en el Colegio Mackenzie, que es un colegio presbiteriano de la zona céntrica de la ciudad, que era uno de los lugares de votación, y Ujú. también nos trasladamos a San Bernardo del Campo, que es donde votó el presidente Lula, el expresidente Lula. Ujú. Allí, bueno, estuvimos con él, nos saludó y acompañamos su proceso de votación, y también estuvimos en la escuela donde él emitió, observando un poco cómo era el sistema de emisión de votos, cómo funciona, también la justificación de la ausencia en sus ciudades de votación que pueden realizar los ciudadanos. Ujú. Básicamente consiste en eso, ¿no? En mirar y más bien cumplir una función como serían los fiscales en Sí. nuestras elecciones en Argentina. Bueno, un Ujú. sistema así, sí, la actividad que estuvimos realizando con, bueno, diputados de República Dominicana, consultores peruanos, mexicanos, de Honduras, mucha gente de la región, sí, Colombia, Ujú. bueno, obviamente Argentina, Paraguay, sí, era un grupo de muchos países de la región de América Latina. Ujú. Bueno, ¿y qué conclusiones sacaste de esta experiencia? ¿Cómo fue el proceso? Porque viste que se venía hablando días previos al escrutinio, bueno, de una posible manipulación de datos. Por ahí la gente a lo mejor pasa, ¿no? Que un poco ligeramente, cuando un resultado no es el que está esperando,
se adelanta un poco, ¿no? O se habla ligeramente de posible fraude. ¿Vos cómo viste la situación ayer? Sí, bueno, la cuestión del fraude fue una estrategia que utilizó el Partido Liberal, el partido del presidente actual, Jair Bolsonaro, como para deslegitimar el proceso, ¿no? Ante la posibilidad de que fuera negativo el resultado. Lo Ujú, cierto, Mónica, es que aquí en Brasil, desde el año 1996, hay un sistema de votación electrónica. Por lo tanto, lleva muchos años en funcionamiento y ujú, nunca ha tenido problemas. Una cuestión que también difiere, eso es un punto muy profundo de diferencia con el sistema argentino. Aquí hay que pensar que en esta elección votaron más de 156 millones de electores, o sea, ujú. estamos hablando de un número Sí, importante, sí. con lo cual sería imposible una boleta de papel, estarían contando hasta este momento, Sí, ¿no? seguirían contando Entonces, todavía. Sí, 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 sí. como 2 meses más. Claro, claro. Entonces, el voto electrónico está implementado en Brasil desde el año 1996 y la particularidad que tiene, a diferencia de Argentina también, es que aquí los procesos electorales a nivel nacional no los organiza, como por ejemplo en Argentina, la Dirección Nacional Electoral y la Jefatura de Gabinete, que sí, sino que es un organismo totalmente independiente del Poder Ejecutivo, que es el Tribunal Superior Electoral. Bien. ¿Sí? Este tribunal es el que se encarga de organizar todas las urnas electrónicas, de su distribución, de garantizar su funcionamiento. Entonces, bueno, las denuncias de Bolsonaro fueron por ese lado, ¿no? A decir que el sistema de contabilización de los votos electrónicos podía ser manipulado, que solo muy poca Ujú, gente podía acceder, pero lo ujú, cierto es que es un sistema que tiene 26 años ya de funcionamiento y que nunca había sido cuestionado. ujú, ujú. Por otro lado, creo que ahora con el resultado que obtuvo Bolsonaro no va a desechar esa estrategia, porque realmente fue una estrategia política de sembrar dudas sobre el resultado, que al Ajá, final terminó siendo mucho mejor de lo que previeron las encuestas. ajá. Una vez más, este cuestionamiento, ¿no?, al trabajo de los encuestadores, porque los números de Lula sí fueron bastante precisos, rondaron en los resultados que las encuestadoras decían, un poco más, un puntito menos, pero Ajá. estuvo en lo previsto. Lo que fue muy distinto fue el resultado de Bolsonaro. Hubo encuestadores que el margen de error de los resultados que establecieron, estipularon los encuestadores, rondó entre el 7 y el 10%. Ujú. Es un número importante y también eso nos da la pauta de que hubo un fuerte, o que posiblemente hubo un fuerte voto vergüenza, ¿sí? De personas que lo votaron a Bolsonaro, pero que cuando uno les preguntaba a quién va a votar, ¿votaría a Bolsonaro? No, 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 sí, Ujú. negaban su inclinación hacia el actual presidente. Ah, claro. Bueno, mirá, vos sabés que justo hoy a la mañana estaba leyendo acá un informe de Datafolia. Claro. Habla que el 35 de los votantes de este año, dice, guardaron el secreto de su Ujú. voto. Y hablan también de este voto avergonzado, como que, Sí, bueno, nosotros acá tenemos alguna experiencia, ¿no? De sí, presidentes sí, que sí, ganaron sí. y nadie los había votado. Sí, a Bueno, Menem nadie lo a votó nadie en lo su votó. segunda presidencia, hasta el día de hoy siguen negando que lo Sí. hayan votado, pero fue 2 veces presidente. Digo, nosotros lo hemos vivido Bueno, hemos vivido esta esta situación situación, vos sabés que con mi editorialista, con Johnny Villarruel, con Johnny. hemos Ajá. estado hablando de esta cuestión y él tiene una teoría sobre esto, ¿no? De que él dice que las encuestas no es que se equivocan, sino que están manejando datos que la ciudadanía en realidad no está dando la información precisa, como que contestan una Ujú. encuesta, pero en realidad dicen que van a votar a uno y votan al otro. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a esto? Sí, hay varias cuestiones como para considerar ahí. En primer lugar es el mecanismo que se utiliza para relevar la información. Porque, por ejemplo, en Argentina muchas veces se utiliza la encuesta telefónica. El llamado a un domicilio es a través de un teléfono fijo. Entonces vos ahí ya estás generando una
tendencia hacia un tipo de votante que tiene teléfono fijo, que cada vez es menor la cantidad de Ajá, gente que tiene sí, teléfono fijo, ajá, está vinculada a un rango etario, ¿sí? Entonces, ya ahí vos ya estás de alguna manera teniendo una tendencia de posibles respuestas, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta al momento de hacer un trabajo de campo y poder completar correctamente todo digamos, uno cuando hace un trabajo de campo lo que hace es la selección de una muestra, ¿sí? ajá, sí, Entonces sí, sí. segmenta por edades, por formación, o sea, por nivel de educación, por ingreso económico, ¿sí? Muchos son los factores que uno puede tener en cuenta y de esa manera armar su muestra, y esa muestra tiene que ser representativa. Entonces, Ajá. por ejemplo, muchas veces cuando uno hace una encuesta telefónica y la representatividad de esa muestra, si uno no lo complementa, por ejemplo, con un relevamiento en puerta, y es Ujú, de desconfiar. Lo mismo si uno hace un relevamiento por medio de redes sociales. ujú, Y bueno, y hay un sector de la sociedad que está dejando fuera en ese relevamiento. Entonces, claro. es muy importante poder complementar con distintas fuentes para relevar y tener una información completa, ¿sí? Ujú. Y bueno, eso justamente es lo que en ocasiones hace que el Que, resultado de la encuesta no sea preciso, claro, y también que que el sea ciudadano sesgado, digamos. Aparece sesgado, un por dato supuesto, sesgado. Ajá. y que el ciudadano también puede mentirte y te dice sí, voy a votar a Ujú, 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 Lula, y no va a votar a Lula porque le da vergüenza decir que va a votar a Bolsonaro, ujú, ¿sí? O ujú, que tal vez te dice que va a votar al que está segundo o tercero, y porque no quiere decir a quién realmente va a votar. ujú, ujú. Ocurre, son varios los factores que se vinculan. Bien, bien. Y en el caso, perdón, te agrego una cosa más, Mónica, Sí. en el caso de Datafolia, por ahí ellos difundieron su última encuesta el día sábado a la tarde, y por ahí fue la encuesta que se equivocó un poco más, fue la encuestadora que se equivocó un poco más, porque ellos lo daban ganador a Lula en la primera vuelta Em, con poco más de 50%, sí, pero lo daban ganador. exacto, exacto. Así fue. Bueno, Fanny, por último preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo de aquí al 30 de octubre? Digo, la segunda vuelta, bueno, con datos, bueno, en realidad son 4 puntos de diferencia, ¿no? Que Ujú. dicen también algunos especialistas políticos que esto vino de alguna manera como a fortalecer a Bolsonaro y que de aquí al 30 podría tener una mejor performance para y poder ganar. ¿Cómo estás viendo vos esa, digamos, ese posible escenario? Sí, bueno, hay varios factores ahí. Obviamente va a ser un periodo muy duro de salir a ganar votos. Anoche, bueno, tuve la oportunidad de estar aquí en San Pablo, en la Avenida Paulista, que es la avenida central de la ciudad. Eh, bueno, todos los militantes del PT se concentraron allí. Bueno, estuvo Lula, habló Dilma Rousseff, habló Fernando Haddad, que es el candidato a gobernador de aquí del estado de San Pablo. Ujú, Y Lula fue muy claro en su mensaje, dijo, bueno, hoy festejamos, pero mañana tenemos que salir a buscar los votos que nos faltan. ujú, Y hay algunos lugares donde se pueden pescar votos, ¿no? Digo, por ejemplo, Ciro Gómez, que es un candidato que en términos ideológicos podría estar más afín a Lula, sacó 3% de votos. Con ese 3% es el número que Lula necesita estaría para claro. superar el 50%, Sí, ¿no? sí. Eh, Después, una incógnita es hacia qué lado va a jugar Simone Tebet, que es la candidata que se colocó en el tercer lugar, que también fue una sorpresa, porque de hecho hasta hace una semana atrás, cuando yo estuve llegando aquí a Brasil, quien estaba en tercer lugar era Ciro Gómez, que estaba alrededor del 7%, y durante la semana pasada, cuando se fueron actualizando los relevamientos, comenzó
a caer, y ya varias encuestadoras iban anunciando que posiblemente se colocara en el cuarto lugar y Tebet en un tercer puesto, y eso de hecho fue lo que pasó. La cuestión ahora es, bueno, poder ver si se va a inclinar hacia alguno de los dos candidatos y también ver qué hacen sus votantes, ¿no? Ella es una candidata más de centro derecha, podría pensarse que sus votantes están un poco más a favor del perfil de Bolsonaro, pero bueno, el voto tiene mucho componente anímico y Sí, emocional, con lo emocional, cual sí. hay que ver qué es lo que termina resolviéndose de esa situación, Ujú, ¿no? ujú. Y también hay un 20% de votantes que no concurrieron a las urnas. Entonces, de ese 20%, ese ausentismo del 20% es bastante estable aquí en Brasil. En las Ajá, últimas elecciones ha oscilado entre 17, 19, 20, y en ajá. esta se repite. Bueno, hay que ver si en este contexto de polarización esos votantes que no asistieron tienen alguna motivación para declararse en favor de De uno uno u o del otro otro. candidato. Ajá. Exacto. Así que bueno, ahí también hay como un votante a quien seducir, ¿no? Ujú. Eh, es bastante abierto el final es como bastante abierto. Veremos Ah, qué es lo bueno, que termina ocurriendo. Lula tiene ahí con estos votos de Ciro Gómez, tiene una posibilidad bastante elevada, pero bueno, la verdad es que es un final bastante abierto e incierto. ¿Sí? También hay que ver cómo se desarrolla la campaña, sin dudas va a ser un momento de bastante tensión, más que nada en términos discursivos, porque por ejemplo, yo ayer, Mónica, te tengo que decir la verdad, aquí en San Pablo no pasó absolutamente nada, la gente festejó, bailó, cantó, sí, obviamente mucha presencia policial en caso de que hubiera algún tipo de incidente, ujú, pero fue un clima muy tranquilo y la ciudad tuvo un ritmo habitual, con los comercios ujú. abiertos, con la gente yendo a hacer compras. Aquí la Avenida Paulista, toda la parte comercial estuvo funcionando con normalidad. Claro, claro. Bueno, eso marca, marca un panorama, un estado de ánimo de la gente en que, bueno, sigue el curso de su vida, ¿no? Con Ujú. tranquilidad. Porque a pesar, digo, de que desde que están los extremos allí, no se han dado situaciones de violencia, ¿no? Entre los bandos. Ha habido circunstancias particulares, de hecho, bueno, si no tengo mal la información, se produjeron 3 homicidios en situaciones como bastante particulares, no aquí en San Ujú. Pablo, pero sí en otros estados. El último fue la semana pasada, una persona que entró a un bar y dice, ¿quién va a votar a Lula acá? Y cuando una persona dijo que lo Ah, iba a votar, lo apuñaló y lo mató. claro. Ha habido Sí, situaciones de sí. ese Digamos, tipo. hasta ese extremo. Sí, 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 O sí. por ejemplo, Ujú. ayer saliendo de la escuela de San Bernardo del Campo, donde Lula votó, pasó una persona que se paró en una esquina en su moto con una bandera de Brasil y empezó a gritar que Lula era un delincuente y Ujú, que tenía que estar preso y que por eso había que votar a Bolsonaro, ujú. y gritó y arengó y siguió, Y siguió siguió. después en su moto, Claro, ¿sí? claro, claro. Eh, es una situación, a ver, son situaciones que son hasta habituales también en Argentina, ¿no? Incluso mi percepción fue que a veces en Argentina es un poco más tenso. Mm, Yo estoy en una ciudad que tiene 20 millones de habitantes, Mónica, y la verdad es que el clima fue, al menos, obviamente, uno se mueve dentro de lo que es la zona céntrica de la ciudad, que es la zona un poco más segura, más segura. pero no se registraron en el centro, al menos, incidentes, que fue donde la gente vino a festejar el triunfo Ujú, de Lula. claro. Recordemos cuántos candidatos hay allí. Había Había varios, alrededor de 9 9 candidatos candidatos. aproximadamente. Pero los que pueden tener Sí. una presencia más gravitante son los que quedaron segundo o tercero.
digamos, o de tercero o Claro, cuarto. claro, es que en realidad Ujú. Lula y Bolsonaro recolectan para sí casi el 90% de los votos. Si uno Ujú. suma, Sí. es mucho el peso electoral, con lo cual lo que Ujú. queda para disputar es bastante poco, es Claro. muy ajustado. Como te decía, son siete, a ver, sí, son 7 puntos más o menos entre Tebet y Ciro Gómez, y el resto de los candidatos, creo que el que le sigue a Ciro Gómez apenas sacó 600.000 votos, Ujú. con lo cual en un electorado de 156 millones de electores es muy poco, Es muy poco. ¿sí? Ujú. Ahí la disputa fundamental va a estar entre los votantes que emitieron su voto a favor de Ciro Gómez y de Simone Tebet, y aquellos que no fueron a votar. Bien, bien. Bueno, Fanny, ha sido un gusto charlar contigo. Bueno, que tengas una linda estadía allí. A la vuelta aquí por Argentina y por Crespo te queremos a la próxima para seguir charlando, si te parece. Bueno, bueno, Mónica, muchas gracias y buena jornada para ustedes. Muchísimas gracias, Fanny, que pases bien. Bien, así charlábamos con Fanny Maidana, ella es politóloga, bueno, trabajando allí como veedora del proceso electoral